Paz de Cristo, hermanos, nos encontramos nuevamente transmitiendo este video, ¿verdad? Como siempre, esperando que sea de bendición para sus vidas. Hoy en esta hora queremos compartir un canto con ustedes, ¿verdad? Agradezco la vida de mi hermana Valeria, que está aquí con nosotros, que nos acompaña en esta ocasión. Y le agradecemos, ¿verdad?, por su participación. Sabemos que lo que hacemos, hermanos, lo que predicamos, lo que cantamos, es para honrar y glorificar a nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que solamente Él merece la gloria, ¿verdad?, por todas las cosas que Él nos da aún sin merecerlas. Amén. Queremos cantar, hermanos, este canto para la honra y gloria de Dios. Jesús del alma mía, ¿verdad? Castillo mío y mi fortaleza. Sabemos, hermanos, que nuestro Dios es nuestra fortaleza, es nuestra ayuda, es nuestro amparo, hermanos, en las tribulaciones. Y la palabra de Dios dice también: ¿a quién iremos, Señor, si solamente tú tienes palabra de vida eterna? No tenemos, hermanos, a nadie más a quien ir, ¿verdad?, si no es a nuestro Señor Jesucristo. Agradezco la vida de mi hermana Valeria, Dios le pague, ¿verdad?, en esta hora. Y bueno, hermanos, vamos a hablar un poquito, ¿verdad?, de la palabra de Dios. En el video pasado, hermanos, en el link del video, ¿verdad?, yo hice una pregunta referente al tema del cual habíamos hablado. Hemos estado hablando, hermanos, estas semanas acerca de algunos montes en los cuales menciona la Biblia, la palabra de Dios. Y la semana pasada, hermanos, hablábamos del monte Pisga. El tema se llamó Pisga, visión y realidad. Y yo hacía una pregunta, ¿verdad? Y esta pregunta era: ¿cómo se llamaba el lugar donde Moisés, ¿verdad?, o el Señor a través de Moisés hizo brotar agua? Solamente hubo una persona quien contestó, ¿verdad? Y me contestó en mensaje privado, nuestra hermana Nubia. Y me dio, ¿verdad?, la respuesta correcta. Este lugar se llamó Meribá.
¿verdad? Esa era la respuesta correcta. Y hermanos, en cada video vamos a hacer, en el link ahí le vamos a dejar una pregunta, ¿verdad? De acuerdo al tema, y quien nos responda, hermanos, vamos a mencionarlo en el siguiente video. En esta ocasión agradezco la vida a mi hermana Nubia, quien fue la que contestó, ¿verdad? Dios le pague, Dios le bendiga. Y bueno, estén atentos ahí en el link del video. Vamos a hacer preguntas, hermanos, para que usted tenga la oportunidad de contestar esto, con el fin, hermanos, pues de conocer y de saber un poquito más acerca de la palabra de Dios. En esta ocasión, hermanos, en este día voy a seguir hablando sobre un monte también, el cual menciona la palabra. Se llama el Monte Carmelo. Este tema se llama Carmelo, victoria y poder. Y la cita bíblica, hermanos, está en Primera de Reyes, capítulo 18, del 17 al 24, y dice así la palabra de Dios. Y cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo. Y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes, y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiese por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Así dice, hermanos, la palabra del Señor. Este es el monte que nos recuerda, hermanos, el deseo de Dios de manifestar su poder a su pueblo. Pero para poder revelar el secreto de cómo podemos conseguir el poder de Dios, tenemos que comprender el mensaje que se encierra. Voy a mencionar, hermanos, 9 versículos, los cuales la palabra de Dios nos da una palabra clave en ellos. Primera de Corintios 1:9 dice: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Primera de Corintios 7:15 dice: pero si el incrédulo se separa, sepárese pues. No está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Primera de Corintios 7:17 nos dice: pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordenó en todas las iglesias. Gálatas 1:15 dice: pero cuando agrado a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Segunda de Timoteo 1:9 dice: quien nos salvó y llamó en llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. En segunda de Tesalonicenses capítulo 2:14 dice: a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. En primera de Pedro 5:10 nos dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. En primera de Pedro 2:9 nos dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. En segunda de Pedro 1:3 nos dice:
como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. La palabra clave, hermanos, en estos 9 versículos que acabo de mencionar es llamados. Cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, recibimos también un llamamiento. El Señor nos llama, hermanos, a nosotros, a cada uno de nosotros. Dios nos llama al arrepentimiento, nos llama, hermanos, a la salvación, nos llama al servicio, nos llama, hermanos, a la vida eterna. Cuando el Señor nos llama, hermanos, nos llama con un propósito. Él no quiere que nadie se pierda, quiere que todos sean salvos. Ese, hermanos, es su deseo. Él, hermanos, no quiere mandar a nadie al infierno, ya que el infierno, hermanos, no es un lugar para el hombre. El infierno, hermanos, fue creado para Satanás y sus seguidores. El infierno, hermanos, no fue creado para el ser humano. Entonces, hermanos, el hombre se ha encargado de ir o de condenarse al infierno. Dios ha de respetar, hermanos, las decisiones de cada persona. Para comprender bien el significado, hermanos, del Monte Carmelo, es necesario que repasemos los otros montes que ya hemos mencionado. En estas semanas hemos hablado acerca del Monte Ararat. El Monte Ararat, hermanos, nos recuerda la provisión de Dios. El Sinaí, hermanos, nos recuerda la manifestación de Dios en su gloria. El primer Pentecostés y la proclamación de la voluntad de Dios. El monte Pisgah, hermanos, nos recuerda la visión y la realidad. Moisés no entró en la tierra prometida porque a pesar de tener la visión, desobedeció a Dios. A pesar de conocer los mandamientos y los estatutos, de cómo vivir una vida recta delante de Dios, él lo sabía, mas sin embargo desobedeció. Y la desobediencia, hermanos, lo llevó a no entrar a la tierra prometida. Usted ya ha sido salvo, ya conoce, hermanos, la palabra de Dios. No sea desobediente a su palabra. Cumpla, hermanos, con lo que la palabra de Dios dice. Se presentó en la historia de Israel, hermanos, el profeta Elías. No se sabe mucho de él, solo que es el profeta más imitado en toda la Biblia. Parece que era un poco antisocial, ¿verdad? No le importaba estar con otros, vestía en forma descuidada, dice la Biblia, sin observar la moda del momento, contrastándose mucho con Eliseo, su sucesor y colaborador. Eliseo era una persona refinada y de mayor educación que Elías. Así suponen algunos estudiadores, ¿verdad? Algunos comentaristas, debido a que dice la palabra ahí en Primera de Reyes 19:9, que él araba en gran número de bueyes cuando lo encontró Elías, hecho que da indicios de que provenía de una familia pudiente. Eso nos demuestra que Dios llama a todos, no solo a una clase específica de personas. El llamamiento que Dios hace, hermanos, es para todo aquel que cree, es para todo aquel que le cree a Dios. No importa quién o qué somos, Dios nos llamó a todos a servir en su obra. Usted y yo, hermanos, hemos sido llamados a servir en la obra de Dios. Elías era consciente de que Dios lo había llamado con un propósito específico. Todos tenemos, hermanos, un llamamiento específico de parte de Dios. Sabemos que Dios nos llamó, ¿verdad?, para obtener la salvación, para regalarnos la vida eterna. Nos llamó para servirle. Pero independientemente de eso, hermanos, usted y yo tenemos un llamado, un propósito por el cual el Señor nos llamó especial a cada uno de nosotros. En 1 Corintios 1:9, la palabra de Dios nos dice que Dios nos llama a la comunión. En 1 Corintios 7:15, Dios nos llama a paz. En 1 Corintios 7:17, Dios nos llama a que caminemos con Él. En Gálatas 1:15, Dios nos llama por su gracia. En 2 Timoteo 1:9, Dios nos llama con llamamiento santo. En 2 Tesalonicenses 2:14, somos llamados por el Evangelio. En 1 Pedro 5:10, Dios nos llama a su gloria eterna en Jesucristo.
En primera de Pedro 2:9, Dios nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y en segunda de Pedro 1:3, Dios nos llamó a su gloria y excelencia. ¿Qué más, hermanos, podemos pedir? Nos gusta mucho recibir de Dios la paz, la gloria eterna, la comunión, la gracia, la luz admirable, pero no queremos poner nada de nuestra parte. Solo decimos, Señor, dame, dame, dame. Somos tan egoístas. Mientras sea para recibir, estamos dispuestos. Cuando nos toca dar, eso ya es otra cosa, ¿verdad? Lo tenemos que pensar mucho, pero para poder tener, hermanos, tenemos que dar. El Señor nos ha dado tantas cosas, hermanos, que realmente si nos pusiéramos a pensar nosotros, hermanos, no tendríamos con qué pagarle al Señor todas sus bondades y misericordias que ha tenido con nosotros. En la historia que leímos, hermano, ahorita, en Primera de Reyes 18, del versículo 17 al 24, hallamos la biografía esquemática del rey Acab. Se casa con una mujer idólatra y cruel que se llama Jezabel. El solo mencionar ese nombre nos trae a la memoria sus acciones pecaminosas. Todos conocimos, ¿verdad? O conocemos acerca de la historia de Jezabel. Acab era del linaje de David y era hombre instruido en la palabra de Dios. Tenía bases para discernir el bien y el mal. Aún así se casa con la hija del sacerdote del dios pagano Baal. El pueblo de Israel cae en la idolatría, siguiendo el ejemplo de su reina. Con el pasar del tiempo, la idolatría empeora, llegando a niveles que Dios no puede aguantar. Llama a Elías y le entrega un mensaje para el rey Acab. En resumen, hermanos, el mensaje era que no iba a llover ni habría rocío sobre toda la nación hasta que Elías dijera lo contrario. Ese era el mensaje del Señor al pueblo de Israel. La lluvia se detuvo y durante 3 años no hubo lluvia ni rocío. Mientras tanto, Elías se hallaba hospedado en la casa de la viuda de Sarepta, la cual también nos habla ahí en Primera de Reyes. Cierto día, Dios le vuelve a llamar y le da otro mensaje. Tiene que concertar una entrevista con el rey. Volviendo hacia el palacio, se encuentra con Abdías, que buscaba paja para los animales del rey. Por medio de Abdías, Elías logra una entrevista en el palacio. Por último, se entrevista el profeta y el rey. El rey se precipita en hablar y acusa a Elías por la sequía. Tú eres, le dice, la causa de este enorme problema. Le digo, ¿yo qué tengo que ver? Tú, oh rey, eres el que ha causado que esta nación caiga en adulterio espiritual. Tú has causado este castigo divino, le dice Elías, ¿verdad?, al rey Acab. La entrevista termina, hermanos, con un desafío a un duelo. Elías tenía que defender el honor de Jehová, mientras que 400 profetas de Acera y 450 de Baal, o sea, 850 profetas, iban a defender el honor de sus dioses. Seguro que alguien dirá, no es justo. Es 1 contra 850. Elías no tiene ninguna opción. No es así cuando pensamos de esa forma. No nos damos cuenta de lo que significa ser llamados por Dios. Elías, hermanos, fue llamado por Dios para hacer esto. Amén. La Biblia dice que 1 pondrá en fuga 1000 y que 2 pondrá en fuga 10,000. ¿Por qué no entendemos eso? ¿Por qué no estamos dispuestos a subir al monte Carmelo? Al monte de la confianza en Dios. El monte Carmelo, hermanos, representa la confianza, hermanos, en nuestro Señor Jesucristo. Imagínense por unos momentos la escena sobre el monte Carmelo. Trata de imaginarse, hermanos, 850 sacerdotes de Baal y de Acera gritando, rasgándose, dice, las vestiduras y cortándose el cuerpo. Las horas pasan y la escena no cambia. Al mediodía, Elías comienza a burlarse de ellos. ¿Por qué? Porque Elías sabía dónde estaba la respuesta. Porque Elías confiaba, hermanos, que quien lo había enviado no lo iba a dejar solo, sino que iba a contestar, hermanos, a su petición. Habrá ocasiones, hermanos, en nuestra vida en que nos hallemos totalmente solos. Hemos de ir en contra de la opinión de la gran mayoría. Esas son las ocasiones en que tenemos que proclamar el nombre del Señor a solas.
Si podemos comprender que Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros, entonces no importa la situación en la que nos hallemos. Aunque al parecer estamos solos y en desventaja, Dios está, hermanos, de nuestro lado. Siempre recuerda eso, hermanos. Dios, quien te llamó, siempre está contigo en medio de cualquier situación. Ha de llegar el día, hermanos, en que la paciencia de Dios sea totalmente agotada. Y entonces entrará en acción su castigo. Dios no tolerará el pecado para siempre. Su naturaleza misma le impide esa tolerancia. Es trágico, hermanos, cuando el hombre sirve a Dios por lo que Él puede hacer y no por quien Él es. Es impopular predicar la palabra en esta generación. Muchas iglesias, hermanos, han dejado de predicar acerca de la venida de Cristo. Otras no mencionan jamás el juicio divino. Usted debe de saber, hermanos, que Cristo viene. Nosotros somos una iglesia que predicamos, hermanos, que el rapto acontecerá en cualquier momento y debemos estar preparados. No es muy popular predicar, hermanos, acerca de la existencia del infierno. Solo predican sermones afirmativos que dicen que todo está bien y que al final, ya que Dios es amor, de alguna manera más o menos mágica, todo ha de arreglarse. Dios no condena a nadie al infierno, hermanos. El mismo hombre se condena a sí mismo. Este tiempo en el cual estamos viviendo usted y yo, hermanos, la Biblia nos dice que solamente son principios de dolores. Esto apenas va a comenzar, hermanos, y usted y yo debemos de ser conscientes que estamos viviendo los últimos tiempos. Que estamos viviendo, hermanos, tiempos difíciles, sí, pero con el corazón y nuestra fe puesta en que el Señor regresará un día por su iglesia. Querido amigo, querido hermano que nos escuchas, está listo para cuando esto acontezca, amén. Pero Dios siempre advierte, hermanos, con anterioridad del castigo que se avecina. No castiga en forma sorpresiva, sin previo aviso. Él no quiere que nadie se pierda y por eso cada generación ha tenido su atalaya. Cada generación ha tenido la posibilidad de salvarse. Esta generación tiene ahora en forma aún más clara que la generación de nuestros padres el hecho de que Dios está apurando el tiempo para que Él regrese a esta tierra. Usted y yo, hermanos, debemos estar conscientes de que Dios viene por su iglesia y que Él no tarda, hermanos, a esta promesa. Elías, hermanos, se burlaba de los profetas de Baal, así lo dice la Biblia. Él sabía que eso era solo una farsa y que no había nada que temer. ¿Por qué temer a un Dios que es producto de la imaginación humana? Cuando por fin esos sacerdotes se hallan totalmente agotados y cubiertos de sangre, Elías pide su turno. Con deliberación construye el altar de Dios. Yo pienso que con paciencia, ¿verdad? Empezó a construir el altar a Jehová. No había habido altar a Dios en mucho tiempo. Toma 12 piedras, cada una de ellas representa una de las 12 tribus de Israel. Una vez terminado el altar, coloca la leña en la forma apropiada. Luego sacrifica el buey y coloca los trozos del cuerpo del animal sobre la leña. Hasta aquí todo normal, no había hecho nada fuera de lo acostumbrado. Repentinamente la mirada del profeta se transforma. No está satisfecho con lo que ha hecho hasta ahora, falta algo. Tal vez hasta hubiera un poco de suspenso entre la muchedumbre a ver al profeta dudar. Por fin proclama que necesita agua. Mientras van a buscarla, él hace una zanja alrededor del altar. Echaron 12 barriles, dice la Biblia, de agua encima del altar, de la leña, de la carne de buey, y llenó la zanja hasta rebosar. ¿Por qué lo hizo? Porque Elías conocía a Dios. Todos, hermanos, ante nuestra vista humana hubiéramos podido decir, es imposible que ese altar se consuma por el fuego, porque está repleto de agua. Mas, sin embargo, hermanos, sabía Elías que Dios estaba con él. Los sacerdotes de Baal se rinden aliviados, razonan, bueno, Baal no contestó a nuestro clamor, no hemos ganado, pero no hay forma de que podamos perder. Vamos a empatar, dijeron ellos, ni Baal ni Jehová. Es imposible que el fuego pueda arder sobre este holocausto. Elías dice unas breves palabras en oración.
no tiene ni tiempo de decir amén. Cuando llega el fuego del cielo, empieza a consumir el holocausto, la carne, la leña, el agua, incluso la que estaba en la zanja. Y por fin dice la palabra de Dios, hasta las 12 piedras son totalmente pulverizadas por el fuego. Ese día Elías demostró su poder a toda una nación, el poder de Dios, porque hubo un hombre que estuvo dispuesto a escalar el monte del desafío, el monte de la confianza en Dios. Hubo otro hombre, hermanos, que escaló un monte y desde ese monte nos ha dado la victoria eterna contra nuestro enemigo. Cristo escaló el monte Calvario, hermanos, y desde ese madero nos ha otorgado la vida eterna. Ahora espera que cada uno de nosotros nos adueñemos de lo que Él nos ha otorgado. Nos ha dado poder para atar y desatar en la tierra. Ese poder está al alcance, hermanos, de cada creyente. Lo único que tenemos que hacer es escalar el monte del desafío, el monte de la confianza en Dios y decirle: Señor, no importa la adversidad, no importa la situación por la cual yo estoy pasando, yo creo en ti, creo que tú estás de mi lado. Y si el Señor está con nosotros, hermanos, ¿quién contra nosotros? Así lo dice su palabra, hermanos. Si tú estás pasando, hermanos, por una situación difícil, de necesidad en tu casa, de dinero económico, de alguna enfermedad, tú o un familiar, hermanos, no te preocupes. Déjaselo en las manos del Señor. Sube al monte Carmelo y deja que el Señor obre conforme a su misericordia. No tengas miedo, hermanos, no tengas temor por lo que está pasando. Nuestra confianza debe estar en el Señor Jesucristo. La Biblia, hermanos, nos menciona este monte, el monte Carmelo, y de él podemos aprender, hermanos, que es el monte donde el Señor nos ha otorgado la victoria y el poder. A través del sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario, usted puede obtener la victoria, hermanos, porque en esa cruz Él obtuvo la victoria sobre cualquier situación adversa en nuestra vida, sobre cualquier enfermedad. La palabra de Dios nos dice ahí en Isaías 53 que Él llevó todas nuestras enfermedades, sufrió todos nuestros dolores. El castigo de su paz fue sobre Él y por su llaga, dice la palabra, nosotros somos sanados. Nosotros, hermanos, tenemos victoria en Cristo Jesús. Así es que no te preocupes, hermano, por lo que está pasando. Déjalo en las manos del Señor. Pon tu confianza en el Señor Jesucristo y obtendrás tu victoria, hermanos, porque es promesa de nuestro Señor Jesucristo. Hasta aquí, hermanos, llegó mi participación. Espero que este mensaje, ¿verdad?, que esta palabra toque, hermanos, tu vida y nos haga reafirmar, hermanos, nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo. Mi deseo es que Dios te guarde, hermanos. Sigamos adelante, sigamos avanzando, hermanos, con nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, hermanos. Y si este video es de bendición, hermanos, yo te invito a que tú lo compartas. Compártelo, hermano, con aquel que tú creas que Dios te ponga en tu corazón, ¿verdad?, el cual necesita escuchar esta palabra. Que tú compartas, hermanos, con tu familia, con tus amigos. Que nos ayudes compartiendo, hermanos, para que esta palabra llegue a más corazones, ¿verdad? Y que los corazones sean bendecidos de parte de nuestro Señor Jesucristo. Mi deseo, hermanos, es que Dios les bendiga, Dios les guarde, que se encuentren bendecidos de parte de nuestro Dios. Dios les bendiga.